Bienvenidos a la segunda parte del episodio Sustentabilidad y Negocios. Junto a Iván Buffone seguimos en la travesía de conversar sobre su interacción. Esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Ahí, a ver, porque desde el lado de cómo funciona mi pensamiento, yo no lo veo como una cosa lineal que va subiendo y subiendo y subiendo, sino en realidad más como un sistema, digamos. O sea, tener esa visión de que en realidad esto impacta a lo otro y te genera un impacto acá y genera un impacto allá y así, interrelaciones. Que entiendo que vos también lo ves así. Totalmente. Entonces, ahí, bueno, creo que la pregunta es esa, ¿cómo se relaciona lo que vos dijiste al principio, las finanzas con la sustentabilidad o el desarrollo sustentable? O sea, a ver, para que esto me hace crecer, quiere decir que al negocio le va bien. Bueno, ¿hasta qué punto decimos eh, me estoy haciendo más rico gracias a la sustentabilidad? Y que no se transforme en algo negativo. No sé si me explico con la pregunta. Sí, está buena la pregunta. A ver, voy a tratar de descomponerla para abordarla por partes, porque me parece que hay un par de conceptos, digamos, detrás. A ver, yo soy un convencido, creo que se nota en lo que comentaba recién, que para mí es fundamental que el sistema financiero, todo lo relacionado a finanzas, esté atravesado por estos valores. Mm. Eh, Porque por lo menos en el sistema que vivimos hoy, que es el capitalismo, y que creo que va a seguir siendo el sistema en donde vivamos el resto de nuestras vidas, por lo menos, no sé, Claro, no sabemos las no sé generaciones después, futuras. pero yo calculo que sí. eh, Dentro de nuestro sistema económico, productivo, las finanzas son el componente central. Digo, son la sangre de los negocios, o sea, el dinero es la sangre de los negocios, con lo cual, si nosotros logramos atravesar por valores de conciencia ambiental, de responsabilidad social, de impacto positivo, a cómo fluye ese dinero, bueno, vamos a estar generando o multiplicando el impacto que podemos hacer si lo dejamos de lado, digo, para empezar. Entonces, el sistema financiero realmente tiene un impacto sistémico. Volviendo a lo que vos Mm. decías, de esta visión integral y de cómo una cosa afecta a otra, yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, por lo menos en nuestro sistema actual, el sistema financiero tiene una capacidad que puede ser muy positiva, que puede ser muy negativa. Depende de cómo es un medio. Las finanzas son un medio. Entonces, yo lo que veo es que en los últimos años lo que empezó a pasar, y que espero que siga creciendo y se masifique, digo, no es que estoy asegurando que esto vaya a ser así, simplemente Claro, sí. trabajo por eso también, con lo cual eh, yo creo que lo que empezó a pasar es que, por un lado, lo que decíamos antes, el sistema financiero en sí se dio cuenta que en torno a lo social y lo ambiental hay algo. ¿Qué es ese algo para el sistema financiero? Es riesgo. Digo, que es la palabra clave detrás del mundo financiero. Para los que no conocen mucho de finanzas, no importa, pero deben haber tenido algún tipo de vinculación. Cuando yo saco una tarjeta de crédito, cuando yo pido un préstamo o una hipoteca, lo único que mira el banco respecto a mí es el riesgo de volver a cobrar. Entonces, es la palabra clave detrás del sistema financiero, es riesgo. ¿Qué pasa? Lo que fue entendiendo el sistema financiero es que el único riesgo que hay no es que vos no me pagues, o es el repago, sino los riesgos que están asociados a tu actividad. Che, ¿qué te puede afectar a vos para que no me pagues? Pero no solo eso, sino, che, ¿cómo estás haciendo vos las cosas? Porque yo, al darte plata a vos, soy un socio tuyo. O sea, un banco que te da plata a vos es un socio. Es un inversor, es un socio tuyo. Entonces, todo lo que vos hagas le afecta. Con lo cual me empieza a pedir cosas que yo haga o deje de hacer un montón de cosas. Con lo cual, esa situación
hizo que de alguna forma se vayan metiendo en el corazón del sistema financiero preocupación por la cuestión ambiental, por la cuestión social, etc. Y eso lo vemos, ejemplo, algunos datos o ejemplos. Los fondos de inversión más grandes del mundo, y siempre los nombro, BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs, digo, los nombro porque son el mainstream de Wall Street, lo más, ¿vieron? La clásica imagen de los tipos con el habano y la galera, bueno, es el nicho del capitalismo, el corazón del capitalismo más rancio en su máxima expresión. Bueno, esos, ya hace varios años, adoptaron a la sustentabilidad o a este tipo de cuestiones dentro de sus prioridades para inversión. Y le exigen un montón de cosas a las empresas en donde invierten de esto, en estas cuestiones. Entonces, eso lo que hace es ir remodelando, reformateando el sistema económico, porque si estos grandes fondos le piden a empresas que están alrededor del mundo determinados comportamientos, eso es un efecto cascada. Con lo cual, que el sistema financiero empiece a estar a bordo de esto es fundamental. Ahora bien, yendo a la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver, ¿qué es lo que pasa con, de alguna forma, porque se pueden, te diría que se entremezclan distintos factores ahí. Porque pienso en la ambición, la codicia, la avidez por generar riqueza, como marida con todo esto. Digamos, está bien. Y esos tres adjetivos que mencioné antes, son tres adjetivos que están muy relacionados con el sistema en el que vivimos también, ¿no? Son incluso hasta motores del sistema en el que vivimos. ¿Cuál es la vuelta de rosca que creo que también empezó a pasar? Uno tiene que ver con que empezaron a surgir muchas empresas o negocios que lo que hacen es atacar o generar soluciones a estos grandes desafíos sociales y ambientales que nosotros tenemos. Entonces, esos negocios, esas empresas nacen para tratar de solucionar otra cosa. Y en el medio hacen plata como un medio para poder amplificar su impacto. Las empresas B o las empresas de triple impacto en general, digo, hay mucho tipo de organizaciones que entienden de las cuales es indisociable el negocio con el impacto positivo que buscan generar. Entonces, eso para mí es un dato positivo. Después, cuanto más vas acercando la forma en la que operan las empresas a los valores de la sustentabilidad, cuanto más la vas metiendo dentro de su operación, es decir, la empresa en cómo opera, cómo produce, si lo hace en torno a prácticas sostenibles, si yo ya no puedo sacarlo del corazón de la empresa, es decir, si yo tengo determinadas prácticas de eficiencia energética, no las voy a dejar de hacer, porque yo sé que me generan ahorros, etc. Además, eso está relacionado, perdón, me voy otro poquito, pero está relacionado con que yo lo que creo es que hoy por hoy todas las prácticas que están en torno a la sustentabilidad, también desde un enfoque muy pragmático, lo que hacen es darme más herramientas de competitividad, porque me generan ahorros, me pueden generar acceso a financiamiento, me pueden generar posicionamiento reputacional, me pueden generar acceso a nuevas cadenas de valor, porque las grandes empresas, las grandes cadenas de valor me exigen determinados comportamientos o prácticas. Entonces, como es una herramienta de competitividad, cada vez va estando más cerca del corazón del negocio, o es parte del corazón del negocio. Entonces, si el negocio crece, es muy probable que ese impacto positivo que buscamos generar también crezca. Después, antes, al principio mencionábamos que parte de los grandes problemas que tenemos es la desigualdad, por lo menos para mí. Uh-huh. O
O sea, pobreza, desigualdad son dos grandes desafíos que tenemos, pero la desigualdad incluso a nivel global, eso es un desafío que Sí, tenemos. Entonces yo creo que ahí deben operar otros mecanismos, políticas públicas, digo, hay otras cuestiones que tienen que operar para que esas brechas no sean tan grandes, ¿no? Y que la equidad sea un valor también dentro de nuestro sistema. Yo creo que hoy te diría que es uno de los principales desafíos que tenemos a nivel global, sobre todo con toda la movida de los grandes magnates tecnológicos. Hoy hay mucho en torno a eso, y tenemos muchos desafíos relacionados a esta cuestión. A mí no me preocupa que la sustentabilidad o que la conciencia ambiental, que la responsabilidad social sean motores para que un negocio crezca. Al contrario, me parece mm, que es la única forma, por lo menos en las condiciones que tenemos hoy, de que esto realmente sea la norma, de que escale. Si no es negocio, o sea, si incorporar estas cuestiones no son negocio, solamente nos vamos a quedar los convencidos con esto. claro. Lo cual está muy bien, vamos a ser un grupo de gente maravillosa, pero no vamos a poder hacer transformaciones sistémicas. Ujú. Entonces, me parece realmente que yo, de hecho, siempre cuando hago posteos en redes sociales y esas cuestiones, muchas de las cuestiones que hablo alrededor de esto, cierro los posteos diciendo la sustentabilidad paga. ¿Qué quiero decir con eso? ¿A quién le hablo cuando le estoy hablando de eso? A los que Ah, tenemos que salir a convencer, a los que tienen que entender que esto les conviene, además. mm, Eh, con lo cual no me preocupa, al contrario, te diría, creo que en esta etapa, esto, como todo, es un proceso, ¿no? Pero en esta sí, etapa me parece sano que las empresas, que las personas entendamos que hacer las cosas bien tiene rédito. ujú. Eh, Yo me quedo ahí con el hacer las cosas bien y que entiendan que haciendo las cosas bien está esa parte del rédito económico. mm, Bueno, ese clic y esa transición, la pienso y hoy por hoy, dependiendo de dónde estés para, justamente, y en algunos va a ser una transición o el clic va a ser más simple y más fácil, no por eso, digamos, trabajarlo, y en otros, y lo veo mucho más difícil, más complicado, porque yo no lo veo complejo el tema, digamos, sino complicado, te lo querés complicar, digamos. Entonces, esa, entre esas dos, la vinculación la veo como, bueno, será no, y para otro son momento. grandes, a ver, yo creo que todo esto que venimos hablando es algo que va evolucionando también, o sea, evoluciona mientras estamos hablando, es literalmente parte de un camino y que está plagado de desafíos y de tensiones. Entonces, lo que estamos conversando ahora es la apreciación o la reflexión que podemos tener en este momento con este Claro, estado de cosas, que claramente si por ahí estamos teniendo esta conversación, no te digo en 5 años, en un año, por ahí tiene algunos conceptos que son distintos. No van a ser radicalmente diferentes, pero por ahí tenemos otros matices para agregarle. Entonces, digo, yo lo veo desde mi experiencia personal y desde mi experiencia también acompañando empresas. Tengo muchísimos casos en donde las empresas empiezan este camino porque tienen alguna demanda, alguna exigencia, o ven una oportunidad comercial o financiera, sí. se meten en esto, pero a lo largo de ese camino justamente se empiezan a enamorar, se empiezan a convencer, empiezan a ver más cosas que ese interés pecuniario, ese interés Ujú. comercial o ese interés monetario. Empiezan a ver muchas cosas más. Empiezan a ver cómo cambian los climas laborales dentro de las empresas, empiezan a ver cómo el impacto que podemos generar El en la impacto. gente. Yo confío mucho
en el poder de transformación de esas cosas sobre las personas. Sí creo que en muchos casos, para dar el primer paso, necesitas algo más. Y ese algo más es que convenga. Bueno, Claro. si la persona, el tema es hacer que la persona venga de alguna manera, que entienda que hay algo por acá. Una vez dentro del camino, cosas maravillosas pueden suceder. Y te digo, estoy plagado de ejemplos en donde lo hacen por lo financiero, lo hacen porque le tienen que vender a determinada empresa, etcétera, etcétera. Listo, después quieren más. Quieren generar más impacto positivo desde lo social, quieren ver cómo pueden cuidar mejor el ambiente, cómo generar un impacto positivo en el ambiente, cómo regenerar. Se van metiendo por esto, porque van conociendo más, se van sensibilizando más, van entendiendo más de esta complejidad en términos de, no de complicado, sino de todas las variables Claro, que hay sí. alrededor de esto, ¿no? Es como un enjambre. Entonces, nada, una vez que te vas metiendo en este mundo, vas viendo un millón de oportunidades no solo económicas. En muchos casos puede tener un correlato económico, pero oportunidades de impactar, de ser una mejor empresa para el mundo. No solo buscar ser la mejor empresa, ser una mejor empresa para otros. Ujú. Y eso yo veo que sucede. Entonces, me parece que todo lo que podamos hacer o todas las herramientas que se puedan generar que traccionen a que inicien este camino, valen. Bien. Ujú. Bueno, yo me quedo con un montón de preguntas. Igual, podría seguir hablando, digamos. Yo estoy viendo el tiempo ahora y digo, wow, se pasó un montón y todavía me faltan más. Sí. De todas maneras, a ver, para ir cerrando, me encantaría hacerte dos preguntas más. Una, creo que igual la estás respondiendo ya, que es la visión que tenés sobre la sustentabilidad y el desarrollo en el corto plazo. Y la otra es, ¿cuáles fueron tus aprendizajes a lo largo de todo este tiempo con las distintas experiencias que traes y que quieras compartir, digamos, con la audiencia? Bien. A ver, respecto a la pregunta de sustentabilidad y desarrollo, Sí, los veo como indisociables. De hecho, empezamos la charla hablando de desarrollo sostenible. claro, sí, sí. Es un adjetivo del desarrollo. Me es muy difícil pensar en desarrollo sin agregarle el adjetivo sostenible, con todos los otros adjetivos que eso implica. Digo, para mí, a ver, yo muchas veces digo que estamos viviendo una transición, ¿no? Hacia nuevas Mm, economías, hacia un nuevo sistema económico productivo que empieza a tener nuevos sustantivos y nuevos adjetivos. Entonces empezamos a escuchar hablar de inclusivo, de verde, de equitativo, de justo, un montón de características que no estaban en el sistema económico y productivo tradicional, que ponía la maximización de la renta o del lucro como el fin último. Listo. ¿Cuál mm. era el único valor en el sistema tradicional? Hacer guita. Listo. En relación a Sí, sí, hacer sí. plata, cuanta más plata haces, más exitosos sos. Es así. De lineal. Perfecto. Sí. Hoy yo creo que estamos, por múltiples factores, en un estadio en donde es necesario hacer plata. Sí, porque es la base de una actividad. Digo, no es la actividad, como decíamos antes, desaparece si eso no funciona. Ahora bien, hay otro montón de características asociadas que son igual de relevantes. Entonces, me parece que hoy estamos en un momento en donde no da lo mismo cómo vos haces las cosas o la forma de hacer las cosas o cómo es ese desarrollo. Mm, Justamente, si nosotros no tenemos en cuenta las variables sociales o las variables ambientales o las variables culturales, no va a haber sostenibilidad, no se va a sostener ese desarrollo. O sea, podés tener un pico de crecimiento, un pico de abundancia económica, pero que no se va a sostener o va a ser muy difícil de sostener. Entonces,
desarrollo y sostenibilidad son indisociables, y la invitación de alguna forma, que me parece que le tenemos que hacer a los que nos escuchan, a las Sí, empresas en ese sentido, es hacer protagonistas de ese desarrollo sostenible. Y teniendo en cuenta que los desafíos que nosotros tenemos en Latinoamérica, en Argentina, en el mundo en términos generales, pero sobre todo en nuestra región, requieren de ese desarrollo. O sea, nosotros generalmente necesitamos desarrollarnos, si no, no vamos a poder terminar con la pobreza, no vamos a poder terminar con muchas de las brechas que tenemos. Entonces, no olvidar la parte de desarrollo tampoco. Porque es un equilibrio dificilísimo, pero necesitamos generar oportunidades para nuestra gente, para poder crecer y para poder terminar con esas injusticias y deudas que tenemos. Y eso me lleva por ahí a la segunda pregunta respecto a los aprendizajes, que te diría son un montón. Pero voy a tratar de sintetizarlos, o por lo menos los grandes aprendizajes. Por un lado, por más que suene trillado, hay un primer aprendizaje que tiene que ver con no perder la disposición a aprender. Esto es como se da de suyo, pero no me parece menor mencionarlo. sí, Digo, sobre todo en este tema que, como mencionábamos previamente, está en evolución permanente, no solo por todo el conocimiento técnico, las herramientas que se generan, sino porque los desafíos también van evolucionando, van variando, se van complejizando de alguna forma. Entonces, tenemos que tener una apertura y una disposición permanente a aprender del otro, a escuchar, a empatizar. El mundo relacionado a la sostenibilidad no es individual, es colectivo y necesita de las miradas de todos. Aún en los casos que nos parezcan lo contrario a lo que pensamos nosotros. Entonces creo que hay una tarea ahí también en generar puentes de alguna forma. ¿Por qué? Y ahora voy quizás a un segundo aprendizaje, que es siempre poner el problema en el centro. El protagonista de esto son los desafíos y los problemas que tenemos. No somos nosotros, no son nuestras empresas, no son las herramientas que generamos. Todos esos son medios. El que tiene que tener protagonismo es el problema. Entonces, ¿cómo abordamos el problema o las decisiones que tomamos para abordar el problema puede ir variando a lo largo del tiempo? Pero lo que nos va a ordenar es el problema. Entonces, la pobreza, la desigualdad, el cuidado, la cuestión ambiental, digo, para ser amplio, porque biodiversidad, sí. cambio climático, digo, tenemos también ahí, para no profundizar demasiado, digo, esto de poner siempre el problema en el centro, el problema, que nos ordene el problema. O sea, yo cuando tengo que tomar una decisión de para dónde voy con mi negocio, para dónde voy con este esquema operativo, lo que sea, entender cómo eso ayuda o contribuye a resolver el problema que yo estoy queriendo resolver como organización. Eso de alguna manera está atado a ser fiel al propósito que tiene la organización. Digo, yo cuento que, o suelo decir que el sector privado fue generando un instrumental de alguna manera para abordar estas cosas. Parte de ese instrumental es, las empresas empezaron a hablar ya hace un tiempo de propósito. ¿Por qué hablan de propósito? ¿O qué quiere decir el propósito? Yo lo relaciono con la vocación de las personas. Para mí el propósito de las empresas es el paralelo a la vocación de la persona, es su razón de ser, su razón de existir. Y el propósito los ordena, como así nos ordena a nosotros muchas veces en nuestra vida. Entonces, ser fieles al propósito, porque entiendo que el propósito va a reflejar ese problema que estamos tratando de abordar o al que queremos contribuir. Entonces, siempre poner el problema en el centro, no enamorarnos de las herramientas que generamos o de las cosas que generamos alrededor, sino ser capaces de evolucionar con cómo va evolucionando esto.
Ujú. Y el tercero, relacionado al anterior, es que nada o ningún problema estructural, ningún problema complejo como los que estamos hablando se resuelve solo. O sea, el individualismo como método puede ser eficaz para alguna instancia de una organización, puede ser eficaz para que una organización, una empresa crezca y sea eficiente en su negocio, pero no lo es para hacer una real contribución a las transformaciones que necesitamos como sociedad. Con lo cual eso requiere sí o sí de ser capaces de hacer con otros, de impulsar esquemas de acción colectiva. Porque si no, no vamos a poder transformar. Y de nuevo, digo, esto es un círculo de alguna manera. Porque para vos poder hacer con otros, para vos poder impulsar acción colectiva, necesitas tener capacidad de aprender, necesitas tener capacidad de escuchar, necesitas tener capacidad de empatizar. Necesitas tener capacidad de entender que no estás solo y no podés solo. Con lo cual necesitas sensibilizar, hacer Claro. y animarte. Esa es como lo fundamental, ¿no? Y te diría que, digo, relacionado también a muchas de las cosas que venimos comentando, como para cerrar, Sí. yo lo que creo es que si somos capaces de hacer estas cosas, estar dispuestos a aprender, poner el problema en el centro, animarnos a hacer con otros, están dadas las condiciones para que aparezcan miles de oportunidades para nuestras organizaciones, para nuestras empresas, oportunidades económicas y oportunidades, más importante aún, de impacto. Oportunidades de transformación que nos van a hacer mejores como organización, como empresa, como persona y como sociedad. Que es en el fondo lo que creo que buscamos. Porque el desarrollo sostenible tiene este componente de trascendencia. ¿Qué legado dejamos? Sí, Y no lo podemos perder de vista. tal cual. Bueno, hay un momento de reflexión también para la audiencia, a ver, y entender esto. Así que, bueno, a ver, gracias, de verdad, por compartir este espacio. Tengo una pregunta más, que se la suele hacer, digamos, también. Es cortita la respuesta. Si alguien de la audiencia te quiere contactar, ¿dónde lo puede hacer? Lo más fácil, porque es lo que más uso habitualmente, es en LinkedIn. Me buscan como Iván Buffone en LinkedIn y ahí me van a poder seguir o cosas que voy haciendo o que vamos haciendo desde nuestra empresa o de las organizaciones de donde estoy. También se pueden contactar conmigo. Bien, genial. Gracias. Después lo vamos a poner también en la descripción, pero es importante que la audiencia también la escuche. Así que te agradezco muchísimo de nuevo y nos vemos pronto o en otra instancia, o ya se sabrá cuándo, digamos, así que, pero me encantaría que podamos continuar esta conversación. Bueno, muchas gracias, Iván. Muchas gracias a vos, Laura, por el espacio y bueno, felicitaciones por la iniciativa también. Gracias. Gracias a todos los que hacen estos podcasts posibles, audiencia y speakers, por su contribución y su feedback. Si les gustó, les invitamos a suscribirse y compartirlo entre su red para que lleguen más personas que puedan serle de utilidad y sumar valor. También, si quieren participar de nuestro podcast o conocen a alguien que le interesaría, pueden escribirnos por nuestros canales oficiales y les responderemos a la brevedad. Sigamos haciendo juntos la mejor experiencia del diseño centrado en las personas.